Revelación. Revelando el amor de Dios para tu vida. Un momento de reflexión sincera en la palabra de Dios. Revelación. Hola mi querida familia y amigos del programa Revelación. Nuevamente con ustedes su amigo Noé Álvarez para saludarlos, agradecerles por su fiel sintonía y decirles a todos muy bienvenidos. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Cuenta la fábula que un burro cayó en un pozo muy profundo. El dueño, al no poder sacarlo, pidió ayuda a los vecinos para enterrar al burro. Todos comenzaron a echar tierra al pozo. Para sorpresa de todos, cuando el pozo estaba casi lleno de tierra, el burro se sacudió y salió trotando. Amigos queridos, recuerden las siguientes 5 reglas para ser feliz. Libera tu corazón del odio. Libera tu mente de las preocupaciones. Simplifica tu vida. Da más y espera menos. Ama más y sacúdete de la tierra que te echan, porque en esta vida hay que ser solución y no problema. En cuanto a la felicidad, paz y seguridad, el Señor Jesús nos da una solución más sencilla y más efectiva. Él nos dice: venid a mí, que yo os haré descansar. Mis amigos, sacudámonos hoy de nuestras preocupaciones. Ahora vamos a dejar el tiempo y los micrófonos al pastor Homero Salazar con el tema que les prometimos la semana pasada. Él mismo lleva como título La prueba de la fe. Por favor, no cambien el dial, que regresamos después de la siguiente melodía musical. Aunque haya pruebas en tu camino, no te dejes engañar. El enemigo acecha y diariamente inventa miles de cosas para hacerte mal. Aunque haya pruebas en tu camino, el Señor te guiará. Dale tu mano ahora, pues al final de todo, Él te sostendrá. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar, no te preocupes, que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque haya pruebas en tu camino, ten confianza en el Señor. Así como oscurece, así precisamente el día resplandecerá.
aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Aunque parezca que tu barca se hunde, que las aguas te absorben y sientes desmayar. No te preocupes que al final de ese túnel una luz de esperanza aguardándote está. Esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús, esa luz es Jesús. La Biblia revela el amor de Dios. Estudiemos juntos. Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Espero que todos ustedes hayan pasado un buen tiempo. Gracias por estar conectados con nosotros. Gracias por siempre valorar estos sencillos aportes espirituales que hacemos cada semana. Bueno, como ustedes saben, hoy llegamos al episodio final de la serie La Fe. Y el título de nuestro tema para hoy es La prueba de la fe. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 11, que es el capítulo con el que empezamos nuestra serie. Y quiero leerles nuevamente los versos iniciales y también quiero compartir con ustedes algunos testimonios que hay aquí en la Biblia, en este capítulo, de hombres y mujeres que fueron probados y cuya fe se mantuvo firme. Dice la palabra de Dios en el verso 1 del capítulo 11 de Hebreos: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Aquí estamos teniendo un primer ejemplo acerca de un hombre, que en este caso es Abel, cuya fe fue probada y su fidelidad a Dios se demostró. También dice, verso 5, por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Caminó Enoc con Dios, y Dios se llevó a Enoc. Enoc no murió. Entonces, aquí también tenemos otro héroe de la fe. ¿Por qué? Porque Enoc vivió para agradar a Dios, se hizo amigo de Dios. Por eso el verso 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto quiere decir que tienes la convicción, tienes la certeza de que Dios, que es Dios, existe y que es
tu bendición, es quien guía tus pasos y en quien tú confías plenamente. Bueno, hemos hablado mucho acerca de la fe desde el primer episodio, pero ahora vamos a entrar a algunos ejemplos de hombres que fueron probados en su fe, porque la fe se prueba. La fe, para evitar que sea presunción, o sea, para evitar presumir que tenemos fe cuando en realidad no la tenemos, se prueba y esa fe tiene que dar evidencias no solamente de una confianza completa y absoluta en el Señor, sino también de la fidelidad, de la obediencia y de esa disposición de nuestro corazón a amar, respetar y obedecer a Dios. Recuerdan ustedes que yo les mencioné en su momento que por lo menos hay 3 elementos importantes dentro de la fe. El elemento intelectual, creemos; el elemento emocional, confiamos; y el elemento volitivo, donde nuestra voluntad actúa dispuesta a obedecer, a poner en acción nuestra confianza, nuestra credibilidad en Dios. Y así pues, nuestra fe, que es un don del Espíritu Santo, que se refuerza por el estudio, el conocimiento de la palabra, que nos lleva a confiar plenamente en los propósitos divinos, es lo que llevó a los diferentes héroes de la fe, aún frente a las terribles pruebas que enfrentaron, a mantenerse firmes sin claudicar la profesión de su fe. Por eso en el verso 7 dice: por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, estamos hablando del diluvio, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Ahí tenemos a Noé, que creyó en Dios a pesar de que nunca había caído una gota de agua, y construyó esa arca en la que se salvaron él y toda su familia, aun cuando por tantos años predicó que vendría la gran destrucción. Él y su familia se aferraron a la fe, creyeron, y por ese motivo fueron salvos de toda esa destrucción. Dice el verso 8: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. ¿Notan ustedes allí? Creyó, confió y obedeció. Los elementos claves de la fe. Su fe fue probada y él puso en acción su fe. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Definitivamente, estos ejemplos que se ponen en Hebreos 11 de estos héroes de la fe nos muestran cómo actuó la fe en ellos y demostraron su fe con actos de fidelidad. Dice el verso 9: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¡Wow! Esto está reflejando la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero en el verso 13 hay algo contundente que muestra que la fe de ellos fue genuina y creyeron aún cuando no recibieron lo prometido en algunas cosas. Dice el verso 13: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y en los versos siguientes se da a entender de que ellos evidentemente buscaban una patria, pero no era la patria de donde ellos salieron, sino una patria mejor. Por eso el verso 16 dice: pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¡Wow! Maravilloso. Esto nos habla entonces de que la fe está unida o estaba unida a su esperanza. Ellos le creían a Dios. Ellos entendían que Dios cumpliría con sus promesas. Y aún así cerraron sus ojos y murieron creyendo en las promesas del invisible. En el verso 24 habla acerca de Moisés y dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón.
escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Guau! Puesta la mirada en el galardón. Y el verso 27 dice: por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Y por eso en el verso 29 dice: por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Tremendo el testimonio de estos héroes de la fe. Y cuando llegamos al verso 33 se pone aún más emocionante, porque dice que estos héroes de la fe, por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y aún las mujeres, dice verso 35, recibieron sus muertos mediante resurrección. Tremendo estos hombres y mujeres que por la fe se mantuvieron firmes. Sin embargo, aquí ahora, en esta última parte del capítulo 11 de Hebreos, hablando de la prueba de la fe, aparecen también los otros. Estos otros de quienes no se mencionan los nombres, pero estos otros también mantuvieron su fe aun cuando las cosas no salieron bien. Y eso es lo que me hace pensar definidamente que la verdadera prueba de la fe sobreviene cuando nuestras oraciones no parecen tener resultado. Pero la fe de estos otros se mantiene también firme, se mantiene incólume, aun cuando las cosas no resultan como ellos esperaban. Fíjense lo que dice el verso 35. Dice: mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Otros fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales, dice el verso 38, el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio, mediante la fe, no recibieron lo prometido. Mis queridos amigos, aquí hay algo poderoso que nosotros tenemos que entender. Salir un poco de esto que nosotros conocemos como el pensamiento positivo, donde creemos que inclusive cada uno de nosotros puede reclamar las promesas de Dios y que cada promesa de la Biblia se va a cumplir en nuestra persona. No necesariamente es así. No necesariamente es así. Nuestra fe se debe mantener firme aún cuando las promesas de Dios no se cumplan en nosotros. De paso, tampoco todas las promesas que están en la Biblia son para nosotros. Muchas de las promesas fueron aplicables a las personas que estaban viviendo en ese momento y a quienes Dios les prometió tal y cual cosa. Entonces necesitamos entender que la fe, la confianza en Dios supera inclusive toda expectativa, entre comillas, positivista, porque muchas veces enfrentaremos situaciones complejas y difíciles. Recuerden ustedes a Juan el Bautista que predicó, que fue el precursor, que preparó el camino del Señor. ¿Cómo murió Juan el Bautista? Perdió la cabeza, lo decapitaron. Aún así, él mantuvo su fe firme. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios es para vida eterna en Cristo Jesús. Es posible que algunos de nosotros estemos pasando momentos difíciles en nuestra vida, hoy, en este tiempo actual, y tú digas: ¿qué pasa que el Señor no cumple sus promesas? Confía en Dios a pesar de, y aunque las cosas no salgan como tú esperas, confía en Dios, porque Cristo Jesús ha prometido volver y porque habrá cielo nuevo y tierra nueva. Mantente como viendo al invisible, mantén tu fe incólume, no claudiques de tu confianza y tu fe en Dios. Porque es fácil confiar en Dios cuando la vida se desliza con suavidad.
Pero la verdadera prueba de la fe sobreviene cuando nuestras oraciones no tienen contestación, cuando empiezan los problemas y encaramos situaciones complejas y difíciles. Allí es cuando necesitamos aferrarnos mucho más de la fe, mantener nuestra confianza en un Dios aunque se desplomen los cielos. Muchas veces desde el punto de vista humano, a veces preferimos la experiencia de Daniel y sus compañeros, la experiencia de Daniel en el foso de los leones o de sus compañeros en el horno de fuego. Pero cuando nos confrontamos con la realidad, como te mencioné, la vida de Pablo, cómo entregó su vida y cómo lo terminaron matando, la vida de los discípulos, y a la vez también el caso del Bautista que te mencioné. Algunos de nosotros nos gozamos mucho con la primera parte del libro de Hebreos capítulo 11, pero cuando empezamos a leer la historia de los héroes de la fe y cuando llegamos a los otros, ahí sí nos cuesta un poco aceptar esa parte. Pero saben, nunca nos olvidemos de los otros. ¿Por qué? Porque cuando Pablo nos muestra esta realidad, nos está explicando que la vida cristiana es una batalla permanente. Él la llama la batalla de la fe. Tú seguramente has leído, el mismo Pablo experimentó esta batalla. Por eso Pablo, cuando escribe su última carta desde la prisión en Roma, Pablo está por morir y le escribe la última carta a Timoteo. Pablo allí le habla justamente de la batalla de la fe, que fue el tema que tratamos en el segundo episodio. Bueno, mis queridos amigos y amigas, durante este mes hemos querido ahondar un poquito en este tema y sé que hay muchísimo más que podríamos compartir y decir, pero por lo menos hemos querido de alguna manera explicar un poco qué es la fe, en qué consiste la batalla de la fe, si la fe es un fruto del Espíritu, cómo es que esto funciona en nosotros. Y este tema final, la prueba de la fe. Espero de todo corazón que esto haya sido de bendición para ti y es mi constante oración que Dios te bendiga, que Dios llene tu vida de fe, de esperanza y de amor y que de alguna manera todo esto que estamos aprendiendo juntos aquí en nuestro programa Revelación, también tú lo puedas compartir para bendecir la vida de otros. Hasta aquí hemos terminado el último episodio de esta serie y entonces nos preparamos para la próxima serie. No te la pierdas, aquí nos encontraremos juntos. Que Dios te bendiga. He caminado en el vacío de la soledad. Estoy cargando el dolor de una triste enfermedad. Por el pecado llevo herido y sangrando el corazón. Voy buscando al Salvador. Sé que un toque de su amor me sanará. Solo Dios sabe cuánto sufre un corazón en soledad. Solo Él comprende el dolor de una triste enfermedad.
Solo Él conoce el pecado que ha partido un corazón. Voy buscando al Salvador. Sé que un toque de su amor me sanará. Si es Cristo el que consuela el dolor, la enfermedad, si es Cristo el que comprende a la caída humanidad, si es Cristo el que murió en una cruz en mi lugar, con la fuerza de la fe, hoy mi mano extenderé, lo tocaré. Si es Cristo el que consuela el dolor, la enfermedad, si es Cristo el que comprende a la caída humanidad, si es Cristo el que murió en una cruz en mi lugar, con la fuerza de la fe, hoy mi mano extenderé, lo tocaré. Agradecemos profundamente al pastor Homero Salazar por el tema que nos trajo hoy. Conocedores de cuál es la prueba de la fe, amigos queridos, pongamos en práctica las enseñanzas que hemos aprendido hoy. Para la próxima semana seguiremos ahondando en tópicos bíblicos. Aquí los esperamos a todos, no falten. Que Dios te bendiga. Te invitamos a conectarte con nosotros en nuestro próximo episodio de Revelación. Este programa llega como cortesía de tus amigos los adventistas del séptimo día.